Mujeres, el podcast del INAMO, un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, ¿cómo están? Esta es una edición muy curiosa del podcast Mujeres del INAMO, empezando porque yo estoy aquí presentándolo y moderando en esta edición. Mi nombre es Jaime Gamboa Goldenberg y no soy mujer, pero estoy muy contento de que me hayan invitado a participar en esta edición con un tema que creo que nos va a capturar y que nos va a enriquecer muchísimo, sobre todo por la calidad de los invitados que tenemos en esta edición. Vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo, sobre todo en un contexto de un mundo que se ha vuelto tremendamente violento cada vez más. Y las relaciones entre hombres y mujeres, la cantidad de femicidios que hay en Costa Rica, los niveles de violencia que hemos alcanzado en los hogares son realmente preocupantes. Entonces, nos parece súper pertinente y agradecemos muchísimo la invitación del INAMO a participar aquí, para hablar entre hombres acerca de la violencia y acerca de qué mecanismos hemos encontrado o podemos encontrar desde nuestro ser masculino para vivir una vida libre de violencia. Y queremos además invitar a nuestra audiencia, ojalá a muchos hombres, a reflexionar sobre eso y a aprovechar este momento y esta conversación que vamos a tener para que hablemos acerca de cómo nos podemos proponer un 2026 con menos violencia en los hogares. ¿Cómo están? Tengo aquí, no me he referido a ellos, no he dicho sus nombres completos. Vieron que yo dije Jaime Gamboa Goldenberg, para que no nos falte la madre en esta presentación. Y por supuesto que tenemos aquí a Gustavo Gamboa Arias. Un gusto. Y a Brian Ruiz González. Bienvenidos, compañeros, a esta conversación. Bueno, yo muy contento, la verdad me siento muy cómodo siempre que me invitan a actividades del INAMO y cuando me hicieron la invitación y me dijeron quiénes iban a estar, pues todavía mucho más contento de estar acá. Sí, bueno, de mi parte también muy contento de estar acá. Cuando también recibí la invitación, me alegró mucho porque es algo, creo que es muy importante y que sí es bueno que pues podamos hablar de ello libremente y podamos intentar ayudar a cambiar eso, que los números han estado muy elevados en los últimos tiempos. Sí, es una realidad urgente. Miren, aquí tengo un forro que me dieron para que no se me olvide nada. Por supuesto que al hablar de propósitos de Año Nuevo, casi siempre todo el mundo dice, mira, a hacer más ejercicio, bueno, no. Ya no haga más. Exacto, ya déjenos a nosotros. Exactamente. Vos y yo tenemos que fajarnos. O qué sé yo, ¿verdad? Cambiar ciertas cosas en mis relaciones. ¿Cómo podemos, o qué significa desde nuestra experiencia, pensar en ese propósito de tener una vida con menos violencia este 2026? Si querés, comencemos con vos, Gustavo. Mira, Jaime, yo lo primero que creo que es importante decir es que a veces tenemos un problema como de concepto por toda la estructura que nos pueden dar de lo que es la fuerza. Yo creo que el hombre tiene que ser fuerte y eso está en nuestra naturaleza, pero la fuerza no es lo mismo que la violencia. Exacto. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo creo que eso debería ser lo primero, ¿verdad? Estar muy consciente de qué soy, de qué es mi rol, qué es lo que yo hago y, más importante, qué no debo hacer, ¿verdad? Y entonces muchas veces el hombre, por su naturaleza, creo que a veces es como mucho más impulsivo y hace cosas que tal vez se deja llevar, y ahí es donde yo digo, esa es la falta de fuerza. Es no ser realmente consciente de que yo soy lo suficientemente fuerte para dominar esas cosas que yo puedo sentir o creer que están dentro del rol de lo que debe pasar. Es interesante lo que acabas de decir, porque es que no hay mayor fuerza precisamente que la que utilizamos para contener, ¿verdad? Y ayudar a comportarnos con los demás de una manera respetuosa. Es mucho más difícil cuando pasa algo que a uno no le gusta, guardar la compostura, que volverse loco y pegar 4 gritos. ¿No es cierto, Brian? Sí. Bueno, y el tema es un poco ese a lo de los propósitos para el próximo año.
Y yo creo que todos llegando a diciembre siempre pensamos en, bueno, el otro año voy a hacer más ejercicio, el otro año voy a estudiar esta carrera, el otro año voy a hacer esto. Y es importante para nosotros que nos damos cuenta de las estadísticas de violencia y de femicidios que han subido mucho, pues proponernos hacer algo para cambiar eso, para que el próximo año baje un poco el porcentaje, baje un poco y cuando nos demos cuenta estemos en un porcentaje... Ojalá en cero. Claro, ojalá en cero, pero creo que es difícil pensar que se va a pasar de donde estamos a cero, pero ir bajando ya es ir ganando. Y eso creo que es un propósito que podemos hacer todos. Como Tavo dice, no es lo mismo la violencia a hablar fuerte, a hacer cosas que, ojo, a veces es una línea muy ahí. Entonces hay que tener mucha empatía también con diferentes situaciones. Y en esto de la violencia doméstica y de todo tipo de violencia, pues nosotros empezar a hacer algo, ser ejemplo, para poder intentar cambiar eso y empezar a bajar esos números que han subido muchísimo. Buenísimo, claro, en el hogar, pero también en nuestra profesión, ¿verdad? Porque yo soy, desde el escenario, en la música, uno puede decir mensajes muy claros o invitar a la gente. Más de una vez en un concierto ve uno que se arma una bronca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno puede, desde su micrófono, ¿verdad? Y en el caso tuyo, desde la cancha o desde tu papel también como entrenador, como dirigente, etcétera, con todas las cosas que vos haces y vos, Tavo, por supuesto, también. ¿Qué más podemos hacer desde nuestros lugares para lograr un mundo menos violento? Yo creo que vuelvo a subrayar el tema de la conciencia, porque a veces tenemos como muchas estructuras que están ahí, que hemos asumido y que hasta que uno no es realmente consciente de que tal vez esas cosas que uno cree que son normales no son normales, es que uno se da cuenta que eso tiene que cambiar. No normalizar la violencia. Exacto. Entonces, y esto no es solamente desde, obviamente porque estamos acá nosotros, pero esto va para cualquiera. O más bien la pregunta sería para usted que nos está viendo y que es hombre, ¿qué debería hacer yo desde mi posición? Porque la violencia arranca y que es difícil. Yo soy una persona que trato de lidiar con esto y soy muy honesto en esto, trato de lidiar con esto todos los días. Yo cuando me monto el carro, para mí es tan difícil controlar cosas porque usted siente que lo están atacando, claro, ¿verdad? Porque esa es la realidad, usted a veces siente y es muy difícil manejar, pero ahí es donde uno debería ser o tiene que ser lo suficientemente consciente de decir, ¿yo por qué voy a seguir este mismo patrón que lo que me puede llevar es a algo que yo no quiero que pase? O sea, pues yo no creo que alguien se monte al carro diciendo, uy, ojalá me tope 2 o 3 para ver si me grito y me bajo y me golpeo y que ya parece como hasta normal, ¿verdad? En nuestra sociedad que yo me monto en carro y el que no me quiere campo, yo me bajo y lo enjacho y le digo y... Sí, ¿Qué es esto? Exacto, ¿cómo no contribuir a la espiral? Porque la violencia es eso, una espiral, ¿verdad? Total. Un poquito, viene la violencia acá, yo le doy un poquito acá. ¿Cómo hacemos también eso es predicar con el ejemplo. Claro. Y luego de la siguiente manera, yo tengo un hijo que acaba de cumplir 18 años hace un mes. Wow. Entonces él obviamente estuvimos ya con clases de manejo y todo, y ya sacó su licencia profesional, entonces podía manejar con alguien con licencia, entonces va conmigo y yo le iba dando ciertas guías. Y parte de lo que yo le decía, Mati, vea, aquí en la carretera pasa eso, que hay gente que, no sé, igual tuvo un mal día y que se salió de sus casillas, empezó a pitar, y si uno contesta con lo mismo, pues no va a llegar a nada positivo. Entonces yo le decía a Mati, de campo, siempre de campo. O sea, que viene alguien y que se metió ahí, dele campo, va a ver que hasta se siente bonito. Exacto. E increíblemente pasa que a veces uno da campo, avanzó, y alguien le dio campo a uno. Y capaz que fue que vio que el de atrás dio campo. Exacto. Y entonces son cosas que van ayudándonos. Y con lo que Tavo también decía, bueno, Jaime, usted, en mi parte futbolística, cuando hay partidos de fútbol, aumenta mucho la violencia. Bueno, sí, eso No lastimosamente. tenía ni que decirlo, y voy a decir un par de ejemplos que sirven para también, como dice Tavo, lo de la conciencia. Amigos míos que decían, Brian, usted no sabe cómo era yo. O sea, yo era tan fanático que yo iba al estadio y gritaba hasta que un día me di cuenta que tenía a mi hijo a la par. Y yo estaba gritando unas barbaridades que me di vergüenza yo mismo. O sea, me di vergüenza. Y a partir de ese momento, yo dije, tengo que cambiar esto. Qué interesante eso, Brian, porque hay un momento en que uno tiene que salirse de uno mismo y verse, ¿verdad? Y decir, esto es lo que yo quiero ser, ¿verdad? Frente a los demás. En esas pequeñas cosas, en esos pequeños gestos de todos los días. Porque uno, digamos, que no tienen que ser grandes actos de violencia, pero un golpe en la mesa, un pequeño gesto a un niño
¿qué marca no le deja para siempre, verdad? ¿Cómo podemos hacer para intentar ser más conscientes en ese minuto a minuto de cada día, verdad? ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestra relación con nosotros mismos? Yo creo y que no es fácil, ¿verdad? Perdón, Brian. Digo, claramente no es fácil, porque cuando usted está en un momento de presión y está en un momento... Y por eso es que hay que hacer la conciencia desde antes, y esto hay que pensarlo antes, para que en el momento que usted esté en un momento de estrés o de presión, sepa que el camino no es ese, porque somos humanos y el cuerpo reacciona, pero usted debería ser el que tiene el control y la fuerza de decir, esta no es la manera, porque eso que acaba de decir Brian, de los hijos, yo creo que esto es un tema que uno como padre siempre piensa, ¿verdad? Nadie le da un manual a uno de cómo es que tengo que educar a mis hijos, no. Pero uno trata de hacerlo de la mejor manera, y la mejor manera sin duda alguna es el ejemplo. Bueno, vos sabés que en esto de la crianza, y Brian también lo sabe, ¿verdad? Uno tiende a reproducir las cosas que aprendió y que vio, ¿verdad? Y nosotros todos, hay que reconocerlo, venimos de patrones de comportamiento en las familias que establecían la violencia como algo normal. ¿A quién no lo fallaron? Sí, claro. ¿A quién no le mandaron el chancletazo? Pero fallar y chancletear son reacciones violentas. Imagínate un niño. O sea, ¿qué marca deja en un niño un chancletazo? Primero, eso está bien, ¿verdad? Está bien ser violento. Ya por ahí empezamos. Esa es la respuesta que yo debo dar cuando hago algo que parece incorrecto. Es la respuesta que yo debo recibir o la que yo debo dar. Exacto. Te decía, ¿verdad? Como o si estoy, además uno niño, ¿verdad? Percibe que su mamá está frustrada o su papá está frustrado, ¿verdad? Por algo, ¿verdad? Y la reacción a esa frustración es la violencia, ¿verdad? Entonces eso es como que te convence de que ese es un patrón correcto, ¿verdad? Y no es correcto. Y no es correcto para nada. Y obviamente no es que hay que dejarlos hacer lo que les dé la gana, o sea, tenemos que ser estrictos, pero... Que volvemos al tema de Tao al inicio, ¿verdad? Una cosa es la fuerza y otra cosa es la violencia. Claro. O sea, la fuerza interior, la integridad, el respeto, el establecer con el respeto. Algunos tuvimos la suerte de tener un papá que nunca fue violento, ¿verdad? Y que enseñó un patrón correcto. Y yo lo recuerdo muy bien, porque podía hacer la torta más terrible. Imagínate, nosotros éramos 3 chiquillos, hacíamos bolas de medias y papeles, ¿verdad? Para jugar en la casa, quebrábamos vidrios, rompíamos floreros, éramos un desastre, 3 seguidos. Y yo recuerdo que no importaba cuál fuera el desastre, la reacción de mi papá, la paternidad, la masculinidad que nos enseñó fue sentarnos y conversar. Ustedes saben que eso cuesta plata. Ustedes saben lo que me cuesta ganar. Claro, buscar la manera. O sea, y terminábamos mariqueando, pero no porque nos hubiera, sino porque perdón, pues no lo vuelvo a hacer. Pero te queda una cosa de que no es necesario un fajazo, no es necesario que te violenten, es necesario que te expliquen las cosas y el niño entiende. Vos sabes que, perdón, ahora que vos mencionas eso, Jaime, yo creo que ya mi papá no vive actualmente, pero yo, ¿verdad? Uno de los recuerdos que yo tengo de mi papá es que mi papá siempre trató de educarnos desde el amor. Exacto. Entonces mi papá tiene gestos que yo recuerdo y que yo sé que replico. A lo seguro tenía muchas cosas malas que yo también he tenido que ir trabajando y que posiblemente las hacía porque él las aprendió, ¿verdad? Pero él siempre trató de educarme desde el amor, y yo recuerdo que era como muy normal que mi papá me diera un beso en la mejilla y yo le diera un beso en la mejilla, sin importar la edad que yo tuviera, 14, 15, 16, edades que uno como adolescente podría decir, no, papá, no me dé un beso aquí, ¿qué le pasa? Como enfrente de mis compañeros, ¿verdad? Y que de hecho tenía compañeros que eso lo veían como raro, como extraño, como eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque usted le da un beso en la mejilla a su papá, ¿verdad? Pero mi papá siempre fue muy como amoroso en eso. Y yo eso lo tengo tan grabado, ¿verdad? De que yo creo que nadie no ama al hijo, esperaría que no. Estás hablando algo muy importante, Brian, la expresión de las emociones. ¿Por qué a los hombres nos cuesta tanto? Eso no lo hace uno menos hombre. Exacto. O sea, o menos macho, digamos, como para yo nada. Creo que lo hace más hombre. Yo creo que lo hace más hombre. Claro, pero la gente puede pensar que lo hacía menos hombre, pero no, lo hace más hombre. Totalmente de acuerdo. Yo a mis hijos igual, a mis hijos un beso en la mejilla. Y mi hijo ya tiene 18 años y yo vine con sus compañeros de la liga, de la escuela, de la universidad, y yo llego a darle un beso. Sí. Capaz que le da vergüenza, capaz que no. Pero él ya sabe que nos saludamos de beso. Entonces... Claro, porque mira,
la violencia se alimenta de la frustración y de las emociones atrapadas dentro de gente solitaria, dentro de gente que no se atreve a sentir amor, porque es mucho más fácil ser violento, es mucho más fácil explotar, ¿verdad? Es mucho más fácil golpear la mesa, pegar 4 gritos, todos aquí son los peores, ¿verdad? Son unos hijuetales, en vez de hacer un esfuerzo, contar hasta 10 y decir, mira, ¿qué es lo que, verdad? Y en ese gesto pequeño de contar hasta 10, pensar, lo que estás reflejando es amor al prójimo, amor a la persona que tenés a la par. En vez de violencia, darle amor. Y yo remarco lo de las generaciones, porque claramente, ya te digo, lo que vos decías, nosotros nos criaron con otras estructuras y que uno tiene que ir desapegando, pero por eso hay que ser consciente y hacerlo, porque eso es lo que uno transfiere a la siguiente generación. Y ojalá que eso llegue a un punto donde una generación del todo diga, la violencia no es parte de la forma en que nos tenemos que comunicar. Tao y Brian, eso que estás diciendo es importantísimo. Yo estaba reflexionando cuando venía para acá, manejando, tratando de comportarme en la calle, ¿verdad? De dar campo. De dar campo y todo lo demás. Venía pensando, es que tenemos milenios en los que los hombres nos pasamos de generación en generación un patrón. Nosotros mandamos, nosotros tenemos todo. Pensá que hace 80 años las mujeres no votaban, no podían ir a la universidad, no podían trabajar en lo que quisieran porque solo había trabajos para mujeres. Es decir, y en 80, 70 años, todo eso cambió radicalmente. Después de milenios y milenios y milenios en donde... Era así. Yo soy el jefe y usted me obedece. O sea, la mujer obedecía al hombre, punto. ¿Verdad? Ahora tenemos un mundo en donde las mujeres, las primeras doctoras, ¿hace cuánto fue en Costa Rica? 40 años. ¿Verdad? Las primeras abogadas, las primeras periodistas, las primeras músicos que se pasaron en un escenario, la primera humorista, la primera futbolista, ¿cuándo fue? ¿Verdad? Estamos hablando de un lapso muy pequeño de tiempo en el que muchos hombres no han entendido que el mundo cambió y que el mundo cambió para bien y que tener mujeres plenas y felices es mejor para todos, ¿verdad? Pero al hombre le cuesta mucho acomodarse en ese nuevo mundo, ¿verdad? Ahora, ¿quién soy? Yo antes era el jefe de todo, el dueño de toda esta carambada. No, y ahora, ¿quién soy? ¿Verdad? Y que hay que ser un ser humano funcional, porque, ¿verdad? No sé, yo pues he tenido la dicha y tal vez porque fui criado así, yo no veo como ayudar en la casa, yo veo como lo que me corresponde hacer en la casa. Exacto, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sé que mi hijo me ve a mí desde lavando platos hasta tratar de arreglar algo eléctrico, si es que lo sé arreglar, que eso es lo que soy machapa, ¿verdad? Pero él ve como son cosas que hace un ser humano funcional, que el ser humano funcional tiene que hacerse comida, tiene que lavar platos, tiene que planchar ropa, como tiene que limpiar el carro, o lavar la casa, o todo. Cosas, no es, claro. Esto le corresponde a su mamá y esto le corresponde a su papá. Esos no son los roles, ¿verdad? Entonces, a mí desde la pandemia, hablábamos antes un poco con lo de Brian, por la situación y la vida, como le ha correspondido estar un poco más con sus hijos. Y yo, si hay algo que puedo agradecer de la pandemia, es que el chance que me dio de compartir mucho más con mis hijos, lo agradezco tanto porque fue un cambio donde yo me tuve como que quedar a trabajar en la casa y mi esposa no. Entonces yo fui el que me quedé con ellos, claro, ¿verdad? Y me permitió disfrutar de otra cosa, de una relación con mis hijos que agradezco tanto. Permitirnos sentir esas cosas que antes no. Antes incluso, ¿verdad? Esas paternidades de que el papá era intocable, serio. Sí, casi ni hablaba. El amor es con su mamá. Exactamente, sí. Si no, ¿verdad? Chicos, un mensaje, ya nos toca ir más o menos dándole conclusión a esto. Un mensaje a nuestros hermanos que están allá afuera, hombres viviendo esas situaciones en sus familias, tratando de sobrellevar este mundo cambiante. Brian, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué propósito pondrías enfrente de ellos para este año 2026? Sí, bueno, de mi parte, primero agradecer por la invitación nuevamente
y invitarlos a todos a que como propósito del nuevo año 2026, que empecemos a cambiar esos pequeños detalles, que seamos más amorosos con nuestros hijos, que en la casa no es ayudar a la esposa, en la casa es dividir el trabajo, como lo decía Tavo, o sea, es responsabilidad de los dos, y que lo hagamos todo naturalmente, que empezamos a hacerlo todo naturalmente, pero hagamos un propósito, propongámonos en este 2026 empezar a mejorar esos detalles, ser ejemplo, predicar con el ejemplo, dar campo a los conductores, no estresarnos porque nos piten, sino al contrario, entender que tal vez una persona la está pasando mal, está en un momento complicado y ser empático con ese tipo de situaciones. Entonces, que sea un propósito del 2026 para que podamos empezar a mejorar esta situación y los números negativos comiencen a bajar. Yo diría que seamos personas abiertas a escuchar, porque a veces uno tiene una postura y cree que esta es mi postura y yo no debo escuchar, y a veces hay que decir, no, voy a escuchar, y hay una frase trillada que dice, por eso tenemos una boca y dos oídos, ¿verdad? Tal vez uno debería escuchar más, porque es posible, no, de fijo, tenemos estructuras, todos los seres humanos, que a veces no son las mejores y que tal vez nos dan el chance de poder cambiar. Entonces, yo diría que demos el chance como propósito de escuchar, de poder ser consciente de cómo soy y que tal vez puedo mejorar muchas cosas y que va a ser para bien, no va a ser para mal ese cambio. Entonces, no es fácil, porque no es fácil. Hay cosas que están ahí, que hay que ser fuertes para luchar contra ellas, y como hombres tenemos que ser fuertes para poder dominar cosas que no hay que hacer y eliminar cosas que no hay que hacer. Entonces yo diría que, Jaime, es eso, escuchar, ser consciente y tratar de ser mejor en la vida. Por otro lado, que actuemos, que si vemos a un amigo de nosotros que está haciendo algo que vemos que no está bien, llamémoslo aparte y le decimos, Tavo, yo creo que esto y esto, para que tal vez él no se está dando cuenta al momento, pero si lo dejamos pasar no vamos a mejorar. Actuemos, hagamos algo, no esperemos a que las cosas pasen, hagamos que las cosas pasen. Importantísimo, actuar, ¿verdad? No ser solo pensar y sentir, sino actuar, ¿verdad? Mostrar con hechos. Les agradezco muchísimo, compañeros, estos mensajes finales que han dado son valiosísimos: empatía, tolerancia, amor, respeto y acción para cambiar este mundo y tener un 2026 menos violento. Les agradezco mucho la atención y nos vemos. Mujeres, el podcast del INAM. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.